continuando con el tratamiento constitucional, fíjense que señala el artículo 81. Dice que ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Imaginemos lo siguiente, que la Cámara de Origen aprueba un proyecto de ley. Proyecto de ley cualquiera. Y lo envía para su consideración la Cámara Revisora. Pero este no lo aprueba. No lo aprueba. Bueno, en este caso lo que pasa es que se cae todo el proyecto y no puede tratarse, dice acá el propio artículo 81, no puede tratarse en las sesiones de ese año. Fíjense que hay como una suerte de caída, de pérdida de estado parlamentario se llama. ¿Por qué? Porque no ha tenido acogida en la Cámara Revisora. Por eso dice que justamente un proyecto desechado totalmente por una de las cámaras no podrá tener tratamiento en las sesiones de ese año. Y fíjense algo muy importante que se señala a continuación en el 81, ¿no? ¿Qué dice? Dice que ninguna de las cámaras puede desechar ningún proyecto que hubiere tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. A ver cómo sería la cuestión. Fíjense, venimos siempre siguiendo la columna de cada una de las cámaras. Bien, acá tenemos la Cámara de Origen que lo aprueba, ¿sí? Pasa a la Cámara Revisora que le realiza modificaciones u observaciones. Bueno, en este caso les cuento que no avanzo hacia la columna siguiente porque no está aprobado el proyecto. Con esas modificaciones y observaciones vuelve a la Cámara de Origen. ¿Y qué señala acá la Constitución? Dice, ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Es decir, en este caso, la Cámara de Origen o acepta las modificaciones u observaciones o las rechaza. Acepta las modificaciones o las rechaza. Lo que no puede hacer es desechar totalmente el proyecto, es decir, dejar de darle tratamiento. En todo caso, si las acepta, pues hará los ajustes necesarios y procederá a hacer nuevamente el reenvío que corresponda a la Cámara Revisora, o a lo sumo va a poder insistir, es decir, o acepta o los acepta aprobándolos y vuelve a reenviar el proyecto a la Cámara Revisora, ¿bien? O, en consecuencia, si estas modificaciones u observaciones entiende que no son las adecuadas o lo que fuera, va a tener la posibilidad de insistir con el texto originario. Este es un interesante poder, les diría, que tiene la Cámara de Origen y por eso muchas veces ha de analizarse criteriosamente cuál va a ser la Cámara de Origen. ¿Por qué? Porque tiene un poder increíble que es el de la insistencia.
La posibilidad justamente de ir nuevamente a la carga con su propio proyecto, de alguna manera desoyendo las observaciones o modificaciones que pudo realizar la Cámara Revisora. Fíjense lo que señala acá la Constitución en un tratamiento que tiene el artículo 81, que es bastante complejo, por cierto, ¿no? Dice, si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por 2/3 partes de los presentes. Y dice, la Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la Cámara Revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las 2/3 partes de los presentes. Y dice que la Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Vamos a ver si con un cuadro más sencillo entendemos todo este circuito que se produce a propósito del rol que está jugando la Cámara Revisora con su observación, con sus modificaciones, y qué puede hacer la Cámara de Origen ante eso. Fíjense, vamos a como rehacer el cuadro en este sentido para ver cómo avanza este circuito. Fíjense, yo acá tengo que la Constitución me dice, si el proyecto, siempre estoy en el 81, ¿no? Dice, si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación, a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. Entonces, imaginamos que, vamos otra vez, ¿no? Aprueba el proyecto. ¿Sí? Acá puede aprobar el proyecto. Aprueba el proyecto y acá yo tengo que hace adiciones o correcciones y por lo tanto vuelve, como veíamos en el gráfico anterior, a la Cámara de Origen. ¿Qué me pide acá la Constitución? Que yo tenga en cuenta con qué mayorías hace esas correcciones o adiciones. Porque fíjense lo que dice. Dice, la Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas. Es decir, primera posibilidad, aceptarlas, tanto las adiciones o las correcciones, puede aceptarlas, fíjense, por mayoría, con la mayoría absoluta de los presentes. Es decir, esta es una posibilidad que es la que acepte, que de alguna manera se tome aquello que revisó, adicionó o corrigió la Cámara Revisora. Pero fíjense acá que dice lo siguiente, que puede insistir en la redacción originaria. O sea, primera posibilidad, aceptarlas. Segunda posibilidad, insistir con la redacción originaria. Pero en este caso hay que tener cuidado con el quórum. Hay que tener cuidado con el quórum por el cual se produjeron las adiciones o correcciones, porque fíjense ustedes qué dice. Podrá insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes
de los presentes. Es decir, acá tenemos una posibilidad y es que estas adiciones o correcciones las has hecho la revisora con la mayoría absoluta de los presentes o con las 2/3 partes de los presentes. Entonces, fíjense ustedes cuáles son las diferencias. Las diferencias son importantes porque dice que en este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora. Es decir, fíjense, si la revisora insiste con esta mayoría, si logra esta mayoría, va a aprobarse con la redacción que le dio la Cámara Revisora, salvo que insista con su redacción originaria, pero acá necesita 2/3 partes la Cámara de Origen, 2/3 partes de los miembros presentes. Por cierto, salvo qué cosa, salvo que la Constitución exija otra mayoría, ¿no? Pero vamos a leerlo despacito siguiendo el cuadro. Fíjense, si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, debe indicarse el resultado de la votación. ¿Por qué debe indicarse el resultado de la votación? Porque no es lo mismo que sea revisado y el voto de la revisora sea de las 2/3 partes que de la mayoría absoluta, ¿sí? Acá hay un acompañamiento de la Cámara Revisora diferenciado, si va con mayoría absoluta o si va con 2/3. Entonces fíjense lo que señala la Constitución. Dice, la Cámara de Origen podrá, con la mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas. Es decir, las acepta con esta mayoría. Las acepta con esta mayoría. Si esto sucediese, les cuento que el proyecto se viene al Poder Ejecutivo para su aprobación, porque acepta las adiciones o correcciones. El asunto si no las acepta. Si no las acepta, debe considerarse con qué mayoría las aprueba la revisora. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer la Cámara de Origen? Si doblega esa mayoría, ¿sí? Si la supera, puede insistir con su propio proyecto. Si la supera, puede insistir con su propio proyecto. Fíjense cómo termina. Dice, en este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si la insistencia se da con esta mayoría, les cuento que el proyecto que se envía es el originario. Así que por eso, entiéndase, el valor que tiene, el peso que tiene la Cámara de Origen con su insistencia. Que a igual mayoría gana la de origen. Ahora después lo vamos a ver en otro cuadro a ver si se entiende mejor.